Hola, Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenido una vez más a este programa, La Biblia leída y explicada. Hoy vamos a continuar con el estudio del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, y estamos en la segunda parte de esta historia. Jesús anda sobre el mar en los versículos desde el 28 hasta el 33. Así que antes de leer, vamos a orar. Padre, gracias una vez más, Dios mío, por permitirnos estudiar tu palabra, Dios mío. Continúa, Señor, trayendo revelación a mi vida, poniendo palabras en mi boca, Señor, del mensaje que tú quieres darnos por medio de estas escrituras. Gracias te doy, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que leemos Evangelio según San Mateo, capítulo 14, verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Aleluya. Pues recordemos que este pasaje lo comenzamos a estudiar en el capítulo anterior y vimos que Jesús vino caminando en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en el momento más oscuro y más difícil, cuando los discípulos estaban siendo atormentados por estos vientos contrarios. Jesús se les apareció y ellos no entendían que era Jesús, nunca lo habían visto caminar sobre las aguas y creyeron que era un fantasma, pero Él les dijo: no tengan miedo, soy yo que me acerco a ustedes, soy yo. Entonces vemos que aquí salta Pedro, como siempre, tan impulsivo, tan lleno de fe, y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y esto es algo tremendo. El único que tuvo el valor de querer hacer lo mismo que Jesús fue Pedro. Los demás estaban atónitos, estaban mirando, pero Pedro no se quería perder una. Pedro siempre quería ser el primero. Él quería experimentar todas las cosas de Dios, todo el poder de Dios, todo lo que veía a su Señor hacer. Él quería ser el primero en hacerlo. Y esto es algo muy bonito de Pedro, una característica muy bella que nosotros también debemos imitar, y es el anhelo por lo sobrenatural, es el anhelo por hacer lo imposible, por caminar sobre las aguas. ¿Qué ser humano jamás se ha registrado en la historia que haya podido caminar sobre las aguas? Solamente Jesús y Pedro. ¿Por qué? Porque fue valiente, porque lo creyó, porque creyó que si Jesús lo hacía y se lo pedía y se lo ordenaba, él también lo podía hacer. Y vemos la fe de Pedro, porque a pesar de que él fue impulsivo, a pesar de que él quiso hacerlo, él le preguntó a Jesús, le dijo: Señor, si eres tú, di que yo vaya hacia ti. Es decir, que Pedro sabía que por su propia fuerza él no iba a poder hacerlo. Él sabía que solamente si Jesús daba la palabra, él podía ir, y él confió en Jesús. Él tuvo una fe grande comparada con la del resto de los discípulos, que ni siquiera se atrevieron a salir del bote, a hacer lo que nunca habían hecho, a hacer lo mismo que estaba haciendo Jesús. Y Jesús le dijo: ven. Es decir, que Jesús quiere que nosotros seamos valientes. Cuando le pedimos al Señor que queremos andar en lo sobrenatural, lo más probable es que Jesús nos diga: ven, ven a donde yo estoy, ven y haz las mismas cosas que yo estoy haciendo. Y Pedro se atrevió y lo hizo, y caminó sobre las aguas, experimentó lo que ningún otro ser humano antes había experimentado. Es decir, que Pedro tuvo un impulso de fe, tuvo una fe que le fue suficiente de no mirar las circunstancias, de no mirar la tempestad y de ir a Jesús. Puso sus ojos en Jesús y caminó en lo sobrenatural. Pero sin embargo, cuando ya estaba caminando, quitó los ojos de Jesús y lo puso ¿en qué? En los vientos contrarios, en la tormenta. Y allí fue cuando Pedro comenzó a hundirse. Y esto nos habla de que a veces es fácil para nosotros tener un impulso de fe, tener un arrebato de fe y querer hacer la voluntad de Dios. Y Dios nos bendice, Dios nos prospera, nos anima. Pero
¿qué nos sucede? Que cuando estamos haciendo la obra del Señor, empezamos a mirar o nos sentimos tentados a mirar las circunstancias a nuestro alrededor, a mirar lo que está aconteciendo que nos es contrario. Y el enemigo es especialista en querer hacernos quitar la vista de Jesús. Cuando tú y yo empezamos a pensar, a meditar en los problemas que tenemos, en las circunstancias que tenemos, pues nuestra fe se nos va a apagar, como le pasó a Pedro. Él empezó con una fe muy grande, pero su fe luego fue tan pequeñita que Jesús le tuvo que decir: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué no te diste cuenta que estabas mirando para el lugar incorrecto? ¿Por qué no me buscaste de nuevo y pusiste otra vez los ojos en mí? Y a veces creemos que lo ideal es ser como Pedro, que cuando nos estemos hundiendo gritemos: Señor, sálvanos, y el Señor venga y de manera sobrenatural nos salve. Pero eso no es lo ideal, eso es una actitud de niños en la fe. Lo ideal y lo correcto es que cuando tú y yo nos demos cuenta que nos estamos hundiendo, cuando tú y yo nos demos cuenta que estamos sucumbiendo y que nuestra fe se está apagando, no gritemos: Señor, ven y sálvame, sino que simplemente digamos: ¿qué me pasó? ¿Dónde puse mis ojos? ¿Los puse en la tormenta? Tengo que volverlos a poner en Jesús. Tengo que volverme a enfocar en Jesús. Porque cuando estamos enfocados en Jesús, nuestra fe crece y podemos tener fe, gozo, paz y alegría, no importa las circunstancias. Pero cuando nosotros cambiamos la vista y la ponemos en los vientos contrarios que siempre van a estar ahí, siempre vamos a tener algún problema, alguna situación, pues entonces empezamos a hundirnos, empezamos a ir hacia el mundo natural donde un ser humano no puede caminar sobre las aguas. Y eso es lo que el Señor me pone en mi corazón que te transmita en este día. Aprende a darte cuenta cuando te estás hundiendo y pon otra vez los ojos en Jesús. Estamos viviendo en una etapa muy difícil de la humanidad, en una etapa de tormentas, de tempestades, de vientos contrarios. Y todas las personas que están con sus ojos puestos en las noticias, que casi siempre son malas, que están con sus ojos puestos en lo que dice el mundo, en lo que dicen la gente, pues les está pasando algo, y es que se están hundiendo. Hay muchas personas que en este momento se están apartando, están claudicando de la fe. ¿Y por qué es? ¿Por la tormenta? ¿Por las tempestades? No, tormentas y tempestades siempre hemos tenido, aunque ahora hayan arreciado un poco. El problema es que el enemigo se ha agenciado la manera de crear todo un sistema que nos hace quitar los ojos de Jesús, que nos hace preocuparnos por las circunstancias. Queremos buscar la última noticia, queremos saber la última información, pero cuando hacemos eso, cuando empezamos a poner los ojos en el problema y no en Jesús, pues nos vamos a empezar a hundir, porque vamos a empezar a caminar en lo natural. La persona que hoy esté viviendo en lo natural va a estar viviendo con miedo, con pánico, con terror, hundiéndose en la desesperación, en la tristeza, en la incertidumbre. Pero la persona que hoy decida poner los ojos en Jesús y quitar los ojos de todas las tormentas, de todas las informaciones negativas y de todas las cosas malas que están aconteciendo, va a levantarse en fe y va a caminar en victoria, con gozo, con paz, va a tener ánimo y fuerza para poder levantar a otros. Pero lo importante es que nuestros ojos permanezcan en Jesús y que por nadie ni nada de lo que ocurra a nuestro alrededor quitemos los ojos de Jesús. A veces tenemos problemas familiares, a veces tenemos angustias en el trabajo, angustias económicas, problemas de salud, pero no podemos permitir que nada de eso nos quite los ojos de Jesús para que podamos caminar en lo sobrenatural. Así que no dudes, ten fe, levántate, y si has quitado los ojos del Señor, vuélvelos a poner en esta hora. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por esta palabra. Gracias, Señor, porque realmente esto es algo que el enemigo usa mucho en contra nuestra, hacernos quitar los ojos de ti. Y entonces es cuando viene la angustia, la tristeza, la aflicción y comenzamos a hundirnos. Pero hoy, Señor, tú nos has enseñado, Dios mío, que lo que tenemos que hacer es redireccionar la mirada nuevamente hacia ti, es poner la vista, Señor, en ti, y entonces nuestra fe otra
otra vez va a crecer y vamos a poder caminar de nuevo sobre las aguas. Yo te pido por esta persona que me escucha en esta hora, te ruego en el nombre de Jesús que tú le reveles, Señor, dónde ha puesto su mirada en el lugar incorrecto y que tú le ayudes, Dios mío, a redirigir de nuevo la mirada a ti, a tu palabra, a la oración, a la búsqueda de tu presencia, que tú le levantes, Señor, si se está hundiendo y que le des una nueva oportunidad de caminar sobre las aguas. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Y la palabra termina diciendo que al final todos terminaron adorando a Dios y reconociendo que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Y así va a ser cuando tú y yo recuperamos la mirada, cuando tú y yo otra vez orientamos la vista correctamente, vamos a poderle adorar en medio de toda circunstancia y reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él está con nosotros. Dios te bendiga mucho y nos vemos en el siguiente programa para seguir estudiando la palabra de nuestro Señor. Chao.